Continuamos entonces. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar una técnica que esté adecuadamente orientado a lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ya tenemos una planificación y bueno, habíamos visto, por ejemplo, el de su compañero Jorge. Entonces, lo que él necesita es realizar operaciones de suma y resta, por ejemplo, eso matemáticas. Características de las palabras graves, agudas, esdrújulas y la economía del país a través del juego del disco de fracciones. Inclusive aquí ya nos dice, ¿no? Va a ser un juego a través del disco de fracciones. Entonces, la técnica, una técnica participativa que le ayude, por ejemplo, a trabajar esto de las palabras graves, llanas. Entonces, eso es lo que tendría que prever, digamos, ¿no? Lo que tienen que hacer es como en el documento, en nuestro texto, nos está mostrando de que podemos nosotros ir ya haciendo un desglose de lo que es ¿cómo se llama esto? La dinámica, la técnica, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que tengamos mayor dificultad porque al final lo que nosotros necesitamos es poder desarrollar, ¿no? La técnica grupal o la técnica participativa, donde ustedes pongan paso a paso en qué van a hacer, ¿no? Cuántos estudiantes tienen ustedes en el aula, qué tiempo va a dar. En estas técnicas lo más importante es prever los tiempos para que tengan buenos resultados. Entonces, ¿qué materiales aparte de lo que comúnmente se tiene en el aula van a ser necesarios? Entonces, ustedes van colocando y en el desarrollo van planificando paso a paso, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica denominado el jurado 13, hay otra técnica para el trabajo de el análisis, la comparación en cuanto a técnicas de lluvia de ideas por tarjetas, la técnica de en río revuelto ganancia de pescadores, quizás no podría utilizar la técnica participativa en el río revuelto ganancia de pescadores. Puedo ir conformando el grupo en uno solo. Los participantes son 30, el tiempo que va a durar son 30 minutos también. Los materiales que voy a utilizar son hojas de color, clips, lana, una tiza, ¿sí? Entonces, en el desarrollo, el animador o el maestro es quien organiza el grupo y va colocando va organizando primeramente el recorte de los peces, va poniendo en cada pececito el tema de las palabras graves, llanas, ¿no? Entonces, vamos viendo de que organizamos el curso en un solo grupo, se les designa a cada estudiante un anzuelo, se les da un tiempo de 5 a 10 minutos para que puedan pescar la mayor cantidad de peces. Deben colocar en cada pez qué palabra es, si es grave, aguda, llana, y también deben ver la forma correcta de acentuación. Ahora, en cuanto a la evaluación, se evalúa de acuerdo al número de peces que hayan obtenido los estudiantes. Cada pez se pondera de 2 a 5 puntos con la respuesta correcta. Entonces, hasta ahí yo ya puedo tener la evaluación. ¿Se dan cuenta? En cuanto a lo que son palabras graves, llanas, y ya aquí él también nos plantea en su planificación
de que va a utilizar una dinámica, una técnica específicamente de las ruletas. Imagino que es para el área de matemáticas. ¿No es así, Jorge? Jorge, Sí, licenciada. ¿cómo había previsto desarrollar su planificación? ¿En torno a cuál área, licenciada? ¿Matemática o lenguaje? Eh, en realidad, lenguaje quizás, características de las palabras, dice, ¿no? Porque entiendo yo en esa planificación que la economía del país lo va a ver a través del juego del disco de fracciones. Por ejemplo, para el área del lenguaje, conforma eh, buscar en periódicos palabras graves, identificar palabras graves, agudas y más. Y ¿Ya? ya entre todos, entre cada equipo generar sus propios periódicos murales ya sería. Igual en ahí identificar estos. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que ir analizando es cumplir con esto, ¿no? Con el formato de la presentación. Que su técnica participativa tenga en su planificación el título, a quién va dirigido, cuántos son, el tiempo que va a durar su técnica, qué materiales van a utilizar para la técnica, cómo van a desarrollar desde el inicio hasta la culminación la técnica y de qué manera se va a evaluar esa técnica. Entonces, estos son los elementos para la estructura de la planificación de la técnica. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta parte, por favor? ¿Preguntas? Lic, Perdón, Sí, le escuchamos. eh, bueno, bueno, más que consulta, quiero aquí un poquito me saque de dudas, ¿no? En el caso mío, mi planificación está direccionado al uso de juegos ya para el aprendizaje de figuras musicales, ¿no? En el caso de música, a la cual yo regento. Ahora lo que tengo un poquito en esto, todavía no me viene el concepto claro. Ya. Los juegos vendrían a ser una técnica, vendrían a ser una estrategia. Capaz ahí un poquito no lo tengo claro aún, ¿no? Considero que los juegos vendrían a ser una estrategia que yo voy a usar, ¿no? Y por otro lado, esta actividad 2 tendríamos que hacer a manera de concreción, más o menos, ¿no? Sí. Más o menos sería como ya ir poniendo en marcha lo que hemos planificado y bueno, en ese sentido, iría viendo de qué manera se va Ahora, a ir aplicando. ahora Lick, aquí la consulta era, los juegos, ¿yo lo puedo utilizar como una técnica o directamente yo considero que los juegos para mí son estrategias que utilizo dentro de mis orientaciones metodológicas, ¿no? Eh, pero viendo aquí el listado de los documentos que nos pasó, vendría a ser una técnica en sí, ¿no? Capaz ahí Eh, me puede sacar un poquito de dudas, Vic. sí, específicamente el juego es una actividad, no es una técnica, tampoco es un, es un método ni una estrategia, porque la estrategia es mucho más amplia, mucho más flexible y requiere mucho más acciones. Y el juego es una actividad que se desarrolla con uno o con más individuos, con uno o con más estudiantes. En realidad, el juego es una forma de entretenimiento nada más, pero la técnica que utilizaría el juego sería la técnica de juego de roles, por ejemplo, ¿no? Entonces, como técnica de juego de roles, va a encontrar usted
aplicar un juego, digamos, para desarrollar habilidades o destrezas, tanto motoras, sociales o intelectuales relacionados en su área. No sé si me dejo entender. Sí, justamente yo encuentro dentro de las técnicas Ya, que se sugieren en el texto, ¿no? En el texto técnicas y dinámicas de grupo, juegos y simulaciones. Entonces ahí por ejemplo, dije aprender a partir de la acción, analizar actitudes y comportamientos y demás. Entonces los juegos, o sea, la técnica de los juegos, así lo llamaría, ¿no? sí, Dentro de mi planificación, ¿no? La técnica de los juegos. Y esos juegos, obviamente, yo los direcciono a través del cómo a través del juego puedo hacer que ellos aprendan las figuras musicales, ¿no? Entonces, sí. tal vez, no sé si estará bien esa dirección que le estoy queriendo dar. Sí, tendría que ir ya colocando en el título la técnica de los juegos participativos o la técnica de los juegos activos, digamos, activos participativos, así, pero tiene que ir como técnica, no como juego, ni como dinámica, porque no es una estrategia, tampoco es una específicamente un método, sino es una actividad, el juego es una actividad, pero como técnica puede entrar, ¿no? Ya haciendo una secuencia lógica en el procedimiento de cómo se va a desarrollar y eso lo va a colocar en el desarrollo. Sí, está bien, que ya lo comprendía. Ujú. Y ustedes pueden ilustrar, ¿no? Con imágenes, pueden ver la manera de dinamizar su planificación. Estos solo son los lineamientos genéricos de tener un título, participantes, tiempo, materiales, desarrollo y evaluación. Pero ya en el texto igual les hace un desglose del ejemplo que deberían de tener, ¿no? Y bueno, ustedes dirán de qué manera lo van a realizar, ¿no? Entonces, técnica grupal, dinámicas, dice, ¿no? Entonces, podría colocar en su caso de usted técnica grupal igual, juegos dinámicos. El, específicamente, sus participantes son los estudiantes, el número de estudiantes que tiene, el tiempo, imagino que es un poco más de 25 minutos, materiales específicamente en el área de música y cómo va a desarrollar, ya ahí viene el procedimiento lógico, ¿no? Entonces, es importante el desarrollo porque en realidad ustedes están poniendo la secuencia que van a hacer según la consigna que se les va a dar a cada estudiante. Y la evaluación, ¿cómo van a saber si han cumplido o no con lo que se han propuesto con la técnica? Y pueden ahí ilustrar con imágenes u otros elementos que sean necesarios. De esa manera tienen que hacer eh, lo que corresponde la planificación del trabajo 2. ¿Se entiende, no? Ahora, Lick, dentro de la planificación tenemos nosotros los momentos metodológicos, ¿no? Sí, Partiendo de la práctica y demás. sí. ¿Es necesario o es una regla, se podría decir, utilizar esa técnica dentro de los 4 momentos metodológicos? ¿O podría yo utilizar en unas 2, digamos, en las partes que más me es necesario implementar? ¿O es que esa técnica tengo que yo articularlo, digamos, en los 4 momentos metodológicos? Tal vez ahí, Lick, una aclaración. No específicamente en los 4, pero sería ideal que sí tenga orientación, digamos, a trabajar quizás en un momento, ¿no? Por ejemplo, si yo le decía al compañero Jorge en el caso de que me dice, no, yo voy a hacer la revisión de periódicos, voy a hacer la revisión de elaboración de periódicos murales, me decía, ¿no? Pero la técnica que va a utilizar, digamos, va a ser una técnica de lluvia de ideas por tarjetas, digamos, ¿no?
En cada tarjeta va a identificar palabras graves, esdrújulas, sobre esdrújulas, que los mismos estudiantes lo van a identificar y van a inculcar. Y eso ya lo puedo mostrar como producto, ¿no? Y bueno, lo ideal sería que puedan articular con los momentos metodológicos, pero no siempre se va a dar, sería muy complicado, muy exigente, pero necesariamente puede responder a uno o dos o tres o quizás en su totalidad de los momentos metodológicos. ¿Cómo se va a dar eso? Va a depender mucho de las consignas que se dé en el desarrollo de la técnica. En esta parte van a poder evidenciar ustedes de qué manera va a contribuir a cada momento metodológico, ¿no? Quizás viendo la práctica o la teorización, la valoración o el producto. Entonces, eso no es una cosa estrictamente determinada, va a depender mucho de su planificación de su PDC. Sí se entiende, ¿no? Y Liz, un poquito así vamos entendiendo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Sí, licenciada. Sí, le escuchamos. Disculpe, en la parte del título se ha cortado mi audio. En el título, licenciada, va a entrar, por ejemplo, yo había escrito en el título, como dice, ¿no es cierto? Técnica grupal. En la técnica de representación de información estaría trabajando. Y abajo he anotado el título del contenido que estoy realizando, que es la Ley 348, desde un análisis moral para alcanzar la equidad de género. Ese es mi título de mi contenido. Y la técnica que estaría usando sería técnica de representación de información. El juego, yo había realizado ese juego con los estudiantes, que es el juego de la cuerda o el tira y afloja. Entonces, divido a los estudiantes en dos mundos, que es solo varones y solo mujeres. Realizan la dinámica, o sea, juegan, y luego fusiono. Entonces, lo que yo quería saber, el título, ¿tiene que entrar el título de mi contenido o lo que le he mencionado a los tres, licenciados? Gracias. Tendrían que ir colocando el título de la técnica, ¿no? Y inclusive a mí me parece pertinente, aunque no lo dice, ¿no? O sea, el título va a ir de esa manera y bueno, lo que van a tener es dentro del desarrollo y especificar qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Hacia dónde quieren lograr y tiene que tener relación con la evaluación. Entonces, el título no puede ir del contenido a desarrollar, sino el título de la técnica que ustedes van a aplicar. Gracias, licenciada. Sí. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bueno, yo creo que está claro esta parte. Estaríamos entrando ya a la parte de del producto 3. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda respecto al producto 3, que ya es más de acompañamiento al trabajo del producto académico del diplomado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el 3, lo que estamos viendo es que puedan elaborar la propuesta de transformación
y bueno, que en esta actividad puedan dar continuidad al trabajo que han iniciado y para ello ustedes tienen que considerar, volver a leer su problema identificado y a ese problema identificado puedan elaborarle una propuesta transformadora en cuanto a qué actividades van a desarrollar para solucionar dicha problemática respecto al cronograma que ustedes vayan a tener, ¿no? Y luego está la actividad debe realizarse en la elaboración de una propuesta transformadora. Esta es la estructura que tienen que manejar ustedes, esta misma en la elaboración de la propuesta transformadora. El título que le vayan a dar seguramente va a ser algo innovador relacionado a las estrategias metodológicas o didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacen una breve descripción a la problemática. Esta pequeña descripción de la problemática no es más que el reflejo de lo que ustedes han podido ver, cómo es y cómo debería de ser. Entonces, esa pequeña descripción problemática nos va a poder a nosotros determinar nuestro problema que ya hemos presentado en la semana 1. Entonces, lo que hacen es repetir en el punto 3 el problema identificado. A este problema lo que van a hacer es formularle un objetivo. Y en el objetivo generalmente siempre hay el qué y para qué, ¿no? O sea, qué van a hacer, para qué y con quiénes lo van a hacer. Entonces, 3 elementos que tiene que ver el qué, el para qué y con quién, que sería la población. Entonces, hasta esta parte no vamos a tener problema porque ya tenemos el problema, le damos una solución a partir de lo que vamos a buscar con nuestro objetivo. Y las actividades transformadoras van a ir en función a qué actividades piensan realizar. Pueden ser 1, 2, 3, 4 actividades, dependerá de la amplitud de su planificación. Y luego tienen un cronograma y lo único que tienen que hacer es sacar estas actividades y prever, digamos, en este plan de acción, si corresponde, digamos, al mes de agosto que ya está acabando, sino más bien septiembre y octubre. Entonces, en la actividad 1, por ejemplo, voy a hacer una reunión para, o un círculo de reflexión para poder socializar el problema identificado. 2, voy a pedir su intervención de los actores de la comunidad educativa para buscar soluciones a las estrategias metodológicas que faltan en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que vayan a describir en las actividades transformadoras, vuelven a replicar, o sea, vuelven a copiar en el proyecto de acciones y lo que hacen es ir colocando un aproximado. ¿Se entiende hasta esa parte? No creo que exista mucho problema porque va a depender mucho de ustedes de lo que han identificado como problema, ¿no? Entonces está ahí y latente el problema que necesitan resolver. ¿Preguntas? Y las actividades que están ahí dadas son el desarrollo más o menos de la propuesta que estamos proponiendo o capaz las actividades que vamos a hacer para poder tener un acercamiento, no sé, con la población. Esa parte no la entiendo muy bien. Estas actividades transformadoras ya serían la construcción de la estrategia metodológica. Es decir, implica analizar qué acciones, qué actividades vamos a realizar para poder ir dando solución a nuestro problema identificado e ir cumpliendo con nuestro objetivo que nos hemos planteado. Por ejemplo, ¿cuál es su problema de usted, Waldo, si no me equivoco usted? Waldo.
El mayor problema es la dificultad en la comprensión de la lectoescritura rítmica en los estudiantes de primaria. Ya, y su problema, pero es la falta de alguna estrategia didáctica, metodológica para la comprensión de... Sí, tiene que ver con la ausencia de estrategias metodológicas. Ya, Yo puedo buscarlo un poquito para darle una lectura más clara, pero tiene que ver eso con la falta de comprensión de la lectoescritura rítmica y obviamente por la ausencia de resto, ¿no? En estrategias metodológicas o la aplicación de estrategias metodológicas. ya. En las actividades transformadoras, como primera actividad, por ejemplo, es lo que se ha hecho ya, ¿no? Tenemos la lectura a nuestra propia realidad con una autorreflexión sobre nuestra práctica. Tenemos la aplicación de ciertos instrumentos con la comunidad educativa. Como actividad 3 ya tenemos la planificación de nuestro PDC para la transformación. Como actividad 4 ya tenemos la planificación de nuestras técnicas dinámicas grupales. ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Qué actividades más nos van a pedir transformar esta práctica educativa respecto a las estrategias metodológicas? Entonces, frente a nuestra propuesta de transformación, es decir, frente a nuestro problema que queremos cambiar, transformarlo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es prácticamente lo que tenemos que ir pensando, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente nos debe preocupar. ¿Dónde está ahora? Ahora sí. Se ha colgado. Entonces, en esta estructura, para nuestras actividades transformadoras, ya tenemos nosotros un avance, ¿no? Pero a estas actividades transformadoras, ¿qué cosas más vamos a realizar? Por ejemplo, vamos a aplicar y desarrollar nuestro PDC con nuestras actividades transformadoras. Vamos a solicitar quizás la participación activa, comprometida de la comunidad educativa para transformar nuestra práctica educativa. Entonces, vamos a generar espacios de diálogo, vamos a generar espacios de transformación en cuanto a la participación de los actores, que son los estudiantes, y bueno, toda la secuencia de actividades que ustedes vayan planificando, lo mismo tienen que volver a copiar abajo para poder poner en su plan de acción aproximadamente entre qué fechas lo van a hacer, qué tiempo les va a durar. Entonces, eso no tiene mayor problema. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta parte de la propuesta de transformación, por favor. Aquí lo novedoso para este próximo trabajo es que hasta el anterior teníamos el problema. Ese problema tiene que convertir a un objetivo, ¿no? Y bueno, este objetivo para ser cumplido, ¿qué actividades van a realizar para transformar, para cambiar? Nada más es eso. Preguntas, por favor.
las actividades que vamos a ir realizando sería ya en el mes de septiembre, ¿no? Porque mi planificación yo lo realicé para hasta el mes de octubre. Ya estamos terminando y entonces las actividades ya sería para el mes de septiembre en ese sentido, ¿no, licenciada? Sí, entre septiembre y octubre inclusive, ¿no? Considerando el tema de evaluación, seguimiento y monitoreo nuestro plan de acción también tendría que estar, ¿no? El seguimiento, el monitoreo, que seguramente va a ser hasta la culminación del diplomado. Entonces estamos en el segundo módulo, tercero y cuarto. Entonces es una aproximación, nada más. Está bien, licenciada. Ujú. Ya vamos a orientarnos a la organización de las estrategias también, ¿no? Ya estamos tocando ya ciertas situaciones que van a permitir trabajar ya el producto final. Edith, Tarki, la escuchamos. Edith, Licenciada, una pregunta. Jorge. Licenciada, en caso de los estudiantes que estamos aún en la normal, Sí. ¿qué fechas vamos a colocar en? Al igual que estuvieran en una práctica educativa o ya como en ejercicio docente, porque hemos analizado en el caso de las normales, por ejemplo, sí o sí necesitan un lugar donde van a aplicar. Ahorita estamos, si se dan cuenta, estamos en una etapa de planificación, de pensar qué hacer. Ya cuando estemos en la etapa de ejecutar, o sea, poner en marcha, sí o sí van a tener que tener unidad. Entonces, mientras están trabajando con la experiencia que tienen ustedes, creo, de sus prácticas. Pero lo más recomendable es que tengan ustedes el espacio donde van a ir a aplicar su experiencia transformadora. ¿Se entiende, no, Jorge? No, no muy bien, licenciada. En cuanto a las fechas, entonces, eh, En cuanto a las fechas, vamos a manejar ¿qué fecha vamos a colocar? igual que todos nuestros compañeros, previendo de que estamos ahorita en etapa de planificación y tendríamos que ver, por ejemplo, el próximo mes, septiembre y octubre más, para la ejecución de nuestro plan de acción. Entonces, en nuestro plan, por ejemplo, ya tenemos algo que se ha avanzado y que estamos avanzando, pero que más después va a implicar poner en marcha, o sea, poner en práctica lo planificado. Y para eso les va a tomar entre el mes de septiembre y octubre seguramente. Ahora sí, Jorge, o lo he confundido más. Está bien, licenciada, se entiende. Si necesitamos en el caso de los estudiantes de último año, sí o sí una unidad donde puedan hacer su práctica. Ahora, obviamente que dice que es muy complicado en su caso de ustedes porque solo cuentan con una unidad, que los permisos, el acceso, pero que hasta ahora han estado trabajando bajo la experiencia y conocimiento de la práctica que ya han salido ustedes, ¿no? Pero necesitamos pensar en la ejecución del proyecto, del plan de acciones en su aplicación de transformación de la realidad educativa. Entonces, en ese sentido tienen que ir pensando Jorge y compañía que estarían en las normales aún. Pero cualquier novedad se les va a comunicar seguramente con anticipación. Hasta ahora eso es lo que nos han indicado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más?
no hay más preguntas, podemos dar por cerrado nuestra sesión. Que tengan buenas noches entonces, colegas. Nos encontramos el día sábado. No olviden presentar sus trabajos siempre con anticipación para no tener dificultades en plataforma, por favor.